lo primero es un agradecimiento a todos ustedes, un agradecimiento especial, como es lógico, a Almudena porque está aquí con nosotros, a José Manuel por ser, como siempre, cómplice en estas aventuras literarias, a Manuel Valente, que es faro, por lo menos para mí, de la literatura española en Portugal y no solo española, Olvido, que es la jefa de actividad cultural, y a Eduardo, que está allí en los controles técnicos en el Instituto Cervantes, físicamente en el Instituto Cervantes de Lisboa. El agradecimiento a Almudena también es un agradecimiento que lleva felicitaciones, porque ayer le dieron el premio Jean Monnet de literatura europea, que es un reconocimiento, pues bueno, uno de los más importantes en Europa, un premio que ha ganado pues, gente como Henry de Luca, Muñoz Molina o Hans Magnus Eckenberger, ¿no? Yo creo que es una buena noticia y que la celebramos aquí. Este es un encuentro que es importante por varios motivos. El primero, porque es la primera actividad que hace el Instituto Cervantes en este año académico, el Instituto Cervantes de Lisboa. Obviamente nos hubiera gustado que esta actividad fuera presencial, porque la vocación del Instituto Cervantes es siempre ser presencial, el contacto, la palabra, la piel, que solemos decir. Desafortunadamente no ha sido posible porque, como hoy le decía en una conversación que he tenido con el director del diario de noticias, Leonido Ferreira, bueno, yo creo que estamos viviendo una realidad un poco mutilada, un poco amputada. No estamos gestionando el futuro, estamos gestionando el presente como podemos y nos tenemos que adecuar para salvar los pocos trastos que la crisis anterior había dejado a la cultura. Y bueno, pues nos adecuamos, es un nuevo medio, pero para nosotros lo importante es seguir, pues bueno, tejiendo o intentando construir puentes con la cultura portuguesa desde Lisboa. Es también muy importante para nosotros porque de alguna forma es el pistoletazo de salida para 3 días en los cuales, pues bueno, como no podemos hacer jornadas de puertas abiertas debido a las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno portugués de que no se pueden juntar determinadas personas, pues bueno, la fórmula que hemos encontrado, como siempre, es intentar abrir el instituto, aunque sea desde una perspectiva en línea, y es lo que vamos a hacer durante 3 días. Va a haber conferencias, va a haber toda una serie de actividades que pueden ver si van a la página web y se descargan el programa. Y la tercera razón por la que es muy importante este encuentro, por lo menos para nosotros, es porque es el objetivo que tiene y la prioridad que tiene este encuentro, además, como es lógico, de difundir lo que es el trabajo, la escritura de autores como Almudena Grandes, tienen que servir, o creemos que tienen que servir, para dar un apoyo decisivo y reafirmar el mundo y la industria editorial portuguesa, que es la que está de alguna forma arriesgando, la que está apostando por autores españoles y lo que mueve esa industria, además, lógicamente, pues de tipógrafos, de imprentas, son traductores y son librerías. Los libros se publican para ser comprados y nosotros queremos, a través de esta serie de encuentros, es el primero el de Almudena Grandes, pero luego seguirá el de Luis Landero y luego el de Marta Gés, pues bueno, apoyar, respaldar el trabajo que están haciendo los editores portugueses en este momento. Y bueno, dicho esto, pues repetir de nuevo las gracias a Almudena Grandes por estar aquí con nosotros, a José Manuel Fajardo y a Manuel Valente, pues, al que le cedo la palabra
para que también introduzca conjuntamente este encuentro. Bueno, muchas gracias Iñaki, a Cervantes, muchas gracias a Almudena, muchas gracias a José Manuel Fajardo por estar con nosotros. En este momento en que acaba de salir en Portugal la traducción de Los pacientes del Dr. García, que en portugués se llama Os doentes do Dr. García. Como probablemente saben algunos, hace prácticamente un mes yo he cesado 50 años de trabajo editorial. Y es un placer enorme para mí, que siempre desde el principio he apostado mucho en la literatura de lengua española y concretamente en la literatura de España. Uno de los placeres que llevo es que uno de los últimos libros en que he trabajado es precisamente el libro de Almudena Grandes. Yo conozco a Almudena Grandes hace mucho. Ella probablemente ya no se acuerda. Sí, yo creo que me acuerdo. Tenía ella 29 o 28 años, creo. Se fue a Frankfurt para presentar las edades de Lulú, que acababa de ser publicado en Alemania. Y estuvimos juntos con una gran amiga que sigue siempre aquí en mi mesa de trabajo. Siempre está aquí esta foto, que es soy yo, no parece, pero soy yo, con Beatriz Mora, que es una gran editora, una gran amiga y que siempre fue la editora de Almudena. Es muy curioso porque el percurso de Almudena, del trabajo de Almudena en Portugal es muy raro, porque cuando se publicó en España Las edades de Lulú, inmediatamente en el año siguiente una editorial que ya no existe, que se llamaba Terramar, ha publicado la traducción de ese libro. Después, sus libros fueron, digamos, variando un poco entre editoriales como Presenza, como Don Quijote, pero en un determinado momento, no sé por qué, por ejemplo, los libros de los episodios de Una guerra interminable no estaban publicados en Portugal. Y yo debo decir aquí y decirte a ti, Almudena, que lo publiqué porque tenía una deuda para contigo, porque nunca te había publicado, pero también, yo no sé si ella está aquí escuchando, pero le debo mucho a una amiga que se llama Alejandra Segreles. Ah, sí, seguramente estará mirando y escuchando. Siempre me estaba diciendo, tienes que publicar Almudena, tienes que publicar Almudena, tienes que publicar Almudena. Y bueno, llegó el momento con mucho orgullo y mucha alegría de publicar este libro, que no es el primero, pero los libros son independientes y por tanto se puede leer. Y tengo también la alegría de saber que la editorial ya ha contratado Las Madres de Frankenstein. O sea que espero a partir de ahora la obra de Almudena Grandes tendrá regularmente una edición en portugués, lo que para mí es un placer muy, muy grande. Y bueno, y yo sé que aquí no estoy muchos lectores portugueses, sobre todo los participantes aquí son hispanohablantes, pero si hay algún portugués que sabe que la traducción está ahí, está saliendo muy bien, que es una cosa que me da alegría, sobre todo en un momento en que el mercado portugués está muy en crisis y es un libro que no es
que es un poquito caro para Portugal, porque es grandito, ¿no? Y mismo así está saliendo muy bien, con buenas críticas, y entonces eso me da una alegría enorme. De modo que, Almudena, es un placer enorme reverte. La última vez hemos estado juntos en Óbidos. En Óbidos. Bueno, y bueno, y creo que he cumplido mi trabajo aquí. Ahora la palabra es para ti y para José Manuel. Muchas gracias a todos y adelante. Bueno, yo quiero darle las gracias a Manuel Valente, que ha sido mi editor. Después de haber estado tanto tiempo yendo a ser mi editor, si o no, al final ha sido mi editor un mes, porque publicó el libro y se jubiló. Para mí también es una alegría, es como un deseo cumplido. Quiero darle muchas gracias por estar aquí y por lo que ha contado. Quiero darle muchas gracias a José Manuel Fajardo, amigo mío, muy antiguo, de muchas batallas, todas perdidas, que es nuestra especialidad, porque haya querido acompañarme, y a Iñaki por invitarme al Cervantes de Lisboa, y para mí es un placer, aunque no haya podido ir a veros, aunque fuera con mascarilla, pero es un placer enorme estar aquí esta tarde. Bueno, la verdad, Almudena, es que pues el gusto yo estoy seguro que es mutuo, el placer es mutuo de todos. En mi caso, tú bien lo sabes, me da particular alegría que estemos aquí juntos hablando, aunque sea por este intermedio. De esta manera, sí. De esta manera, después de haber perdido todas esas batallas de una manera absolutamente militante, porque hay que decirlas que librarlas, las libramos todas. Hombre, hasta pero el final. Pero perderlas las perdimos también todas. Todas. Eso también. Y algunas tuvieron nombres estupendos, proyectos estupendos. Es verdad que cenamos juntos muchas veces, bebimos mucho vino, tomamos muchas copas, pero luego sí, fracasamos. Claro, sin remedio. Ten en cuenta, eso es, bueno, son los efectos colaterales de las derrotas, a veces son las buenas cenas y las buenas conversaciones, ¿no? Bueno, todos ustedes, porque aquí es muy difícil, esta es una de estas conversaciones que es aparentemente fácil y en el fondo son las más complicadas, porque cuando te conocen mucho, cuando eres amigo de muchos años, pues uno tiene cierta tendencia a dejarse llevar un poco por los flecos de esos afectos y memorias compartidas, y a olvidarse de que estamos en un acto público. Y eso no es importante no olvidarlo en ningún momento, ¿no? Estamos en un acto público. A muchos de los aquí presentes, bueno, pues sí, yo al menos conozco bastantes, tú también, me imagino. Presentarte, pues bueno, es una de estas cosas que se dice, ya sabes, en la retórica de las presentaciones siempre se dice, no hace falta presentar a tal autor, siempre hace falta presentar a todos los autores, porque es una manera también de iniciar una conversación, ¿no? Las presentaciones, la biografía, en estos tiempos, además, en los que las ideologías como que tambalean, parece que lo biográfico acaba convirtiéndose en la única IA que sobrevive. Y la biografía es importante porque dice mucho de las personas también, ¿no? Entonces, así rápidamente, Almudena Grandes, nacida en Madrid en 1960, así que ahora ya te has convertido en una sexigenaria. Totalmente. No, acabo de debutar en la década prodigiosa. Exactamente. Que empezaste por ese libro que evocaba Manuel Valente antes de las edades de Lulú, y que yo muchas veces pienso que nadie se imaginaba en ese momento por dónde iba a derivar tu literatura. Partiendo de una novela erótica, lo último que se le habría ocurrido a nadie en ese momento es que ibas a hacer una serie de episodios, de nuevos episodios nacionales sobre la dictadura de Franco, ¿no? Pero es que la literatura tiene esas cosas bonitas, ¿no? Que tiene sus caminos propios. Y en ese camino, pues tú has publicado novelas que son ya una referencia: Te amaré viernes, Malena es nombre de tango, Los aires difíciles, El corazón helado. Y desde 2010 estás en lo que, en mi opinión, es uno de los proyectos mayores de la literatura española de nuestro tiempo, ¿no? Porque no es poca cosa emprender una serie de episodios, titulada así genéricamente, Episodios de una guerra interminable, de la que llevas 5, El lector de Julio Verne, Inés y la alegría, Las tres bodas de Manolita, el quinto, que es la madre de Frankenstein,
que por cierto estoy ansioso de leerme, porque esa es una historia que me fascina y que merecería un debate larguísimo. Bueno, es que a los españoles de nuestra edad, de nuestra generación, nos gustó mucho Aurora. Pero esta Aurora mía no la vas a reconocer. Paréntesis, Bien, cerramos paréntesis. Bien, cerramos paréntesis. Y el cuarto tomo de esos 5 publicados hasta ahora, que es Los pacientes del Dr. García, que es el que hoy pues nos trae aquí esta conversación, ¿no? Antes se ha evocado que te acaban de dar un premio en Francia, Jean Monnet. Ya tenías otro que era, si no me equivoco, era el Prix Méditerranée. Tienes premios en México, además que 2 premios, Elena Poniatowska y Sor Juana de la Cruz, y tienes premios en España de la crítica, el Nacional de Narrativa, precisamente, si no me equivoco, el Nacional de Narrativa, Por los a pacientes. esta novela, a los pacientes del Dr. García. Entonces, claro, una trayectoria así, 10 años de un proyecto literario. 10 años de un proyecto literario es mucho tiempo, es un impulso tremendo. Y además tus libros, vamos a empezar por algo que a mí fue una especie de canto a la literatura. Tus libros son gordísimos, Sí. son muchas páginas, Casi todo. con unas tramas bien complejas, con una gran cantidad de personajes, con una ambición literaria total y con un éxito de público absoluto. Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno que la literatura, cuando se hace literatura con propósito de hacer literatura, eso también encuentre un eco, y eso es una especie de buena noticia para todos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo encaraste un proyecto de estas dimensiones? Es decir, porque es invertir varias décadas de tu vida, ¿no? Pues sí, porque efectivamente Inés se publicó en 2010, pero yo la empecé a escribir en 2007. Escribí El lector en 2007. Escribí el lector antes que Inés. Bueno, es una historia muy larga. Voy a intentar contarla abreviada, porque si no, no vamos a llegar. Pero básicamente a mí se me ocurrió la historia del corazón helado, yo era, como casi todos los españoles, yo creía que en realidad yo había estudiado historia en la universidad. Yo creía que con lo que yo sabía de la guerra civil era suficiente. O sea, que yo sabía ahí de sobra para comprender. Como en el corazón helado iban a intervenir algunos aspectos en los que no estaba segura, que era pues la División Azul, por ejemplo, la segunda generación del exilio, decidí empezar a leer para refrescarme la memoria, ¿no? Y entonces descubrí asombrosamente que yo en realidad no sabía nada. O sea, yo creía que sabía mucho y no sabía casi nada. Sabía 4 lugares comunes, que son los que saben todavía muchos españoles, pero yo en realidad no tenía ni idea de demasiadas cosas, ¿no? Entonces, en aquel momento, yo me enganché, como dicen los niños, ¿no? Me enganché, igual que se engancha la gente a los videojuegos o a las series de televisión que están tan de moda ahora. Yo me enganché a la literatura, a la historia de España en el siglo XX. De una forma muy radical. Aquello fue como poner una fila de fichas de dominó. Cuando tiraba una se caían todas. O sea, cada libro que me leía me obligaba a leer 4 más. Cada uno de esos 4 me obligaba a leer 4 más. Y durante más de 10 años yo estuve metida en una burbuja en la que solamente leía sobre el siglo XX español. Leía novela, leía memorias, leía libros de historia, leía ensayos, leía panfletos, o sea, leía todo lo que tenía que ver con esto, escrito en el momento, escrito después, escrito en el exilio, escrito en el interior, escrito ahora mismo, ¿no? Bueno, en aquel proceso que fue complicado, yo me fui encontrando con muchas historias que me atraían mucho porque me parecía que me prometían novelas, que prometían más, ¿no? Y no sabía qué hacer con ellas, porque, claro, yo estaba escribiendo una novela que contaba la segunda generación del exilio. Si contaba la segunda generación del exilio, no podía contar la posguerra interior, salvo que escribiera 3.000 páginas, que eso ya era un poco demasiado. Entonces, yo con esas historias, la invasión de Harán, las leyendas de los guerrilleros, las historias de la cárcel de Porlier, yo con todas estas historias, pues fui escribiendo en un cuaderno. A mí me gustan mucho los cuadernos, tengo cuadernos para todo. Y tenía un cuaderno de estas historias con las que no sabía qué hacer, ¿no?
Y me equivoqué mucho, porque cuando acabé El corazón helado no sabía qué escribir. Bueno, había escrito una novela de 1000 páginas y luego ya no sabía qué escribir. Escribir una novela de 1000 páginas puede ser una cosa muy lucida, pero luego dice, bueno, ¿y ahora qué escribo? Porque otra novela de 1000 páginas no vas a escribir, porque vas a ser la tonta de las 1000 páginas. Pero después de esa novela, yo tampoco me veía escribiendo una novela negra de 200 páginas. Entonces, como no sabía qué hacer, me dediqué a equivocarme, que es lo que hago cuando no sé qué hacer. Escribí un guión de cine sobre la historia de Arán, que me salió mal. Escribí una obra de teatro sobre la historia de Aurora Rodríguez Carballeira en el manicomio de Cienpozuelos en el 56, que también me salió mal. El teatro es mi gran frustración porque me encanta, pero no me sale. Porque yo pongo a un personaje en un escenario y le pongo a contar, porque yo soy narradora y claro, en el teatro tienen que pasar cosas, no hay que contar. Y bueno, cuando estaba fracasando ya con la obra de teatro esta, de repente vi la luz y dije, bueno, ¿por qué estoy haciendo yo esto si yo lo que sé hacer son novelas? Voy a hacer novelas. Entonces, puse idealmente todas las historias de mi cuaderno, las puse idealmente en una mesa y me di cuenta de que me salían 6 novelas, que me permitían contar 25 años de la dictadura de Franco, desde el año 39 hasta el 64, que es un año importante porque fue cuando el régimen celebró los 25 años de paz. Y porque además, a mediados de los 60, la resistencia contra la dictadura cambió de generación. La vieja resistencia de los guerrilleros de la guerra dejó paso a la nueva resistencia de los sindicatos clandestinos, de los nuevos partidos, que fueron los que llegaron a la transición. Y cuando hice todo eso, dije, bueno, pues es que me salen. No conseguí meter todas las historias que tenía en el cuaderno, pero conseguí hacer una cosa que a mí misma me asombró por la coherencia que tenía. Y dije, además, bueno, y además, es que esto ya sé cómo lo voy a escribir porque hay un formato que se puede usar, que son los episodios nacionales de Galdós. Ahora voy a abrir un paréntesis publicitario para pedir a quienes me escuchan que piensen cuántos escritores en la historia pueden presumir de haber creado un formato narrativo en el último tercio del siglo XIX que sea transitable en el primer tercio del siglo XXI. Cierro el anuncio publicitario. Pero bueno, yo ya tenía esa posibilidad. ¿Qué sentí? Pues mira, me sentí una privilegiada, la verdad. Para mí este proyecto ha sido un privilegio, por muchas razones. En primer lugar, porque me ha permitido satisfacer el impulso básico de un narrador, que es encontrar un filón. O sea, yo encontré un filón, yo me di cuenta que los españoles vivíamos encima de una mina de oro, de personajes increíbles y de historias increíbles, pues como Clara Stauffer, o como La invasión de Arán, o como Aurora, o sea, historias desconocidas, héroes y villanos, y aventuras increíbles que no se habían contado. Entonces eso fue como un gran regalo, ¿no? Y luego además era un proyecto que me permitía, por un lado, engancharme a una tradición absolutamente amada por mí, ¿no? O sea, que eran los episodios de Galdós, y luego Max Aub, a mediados del siglo XX, adoptando ese modelo para contar la guerra civil. Y yo podía humildemente enganchar mi vagoneta ahí, entonces eso para mí ya fue un privilegio total. Y luego la oportunidad también de satisfacer un impulso moral, porque los resistentes contra el franquismo se han quedado fuera del relato oficial. No forman parte de la historia oficial. Nadie les ha reconocido y nadie les ha dado las gracias, ¿no? Así que cuando empezaron a preguntarme si no me daba vértigo, la verdad es que ni siquiera me había parado a pensar en el vértigo. Estaba demasiado ocupada en todo por el esto impulso que te he contado, en los impulsos y en los homenajes, ¿no? Claro. Sí, eso hay una parte, ahora vamos a hablar sobre ese aspecto moral o sobre esa de tu trabajo, que yo creo que conociéndote de todos estos años sé que eso tiene un peso muy importante en tu toma de decisión también a la hora de temática. Sí, para los que nos están escuchando, porque estamos utilizando algunos nombres, algunas referencias que no son muy conocidos, solo para que se hagan una idea, para definir o dibujar un poquito de qué panorama literario estamos hablando. En estas novelas
lo que Almudena hace es tomar esta serie de historias que dice, de personajes y de episodios que son particularmente singulares, son sorprendentes, significativos, pero que han estado relativamente olvidados, y que de alguna manera van contando elementos de lo que fue la guerra civil, la inmediatamente posguerra civil, sobre todo los primeros años de brutal represión, y la vida cotidiana después bajo el franquismo y la represión bajo el franquismo durante ese trecho de esos 25 años, ¿no? Con episodios muy singulares, por ejemplo, pues, los tres que has citado, así para decir simplemente, la invasión del Valle de Arán es el intento que hicieron las tropas exiliadas republicanas en Francia, viendo que la guerra mundial la habían ganado los aliados, pues el intento de invadir el territorio español a través del Valle de Arán, en los Pirineos, para forzar a los aliados a apoyar esa invasión y que España no se quedara, como se quedó, el único país gobernado por un gobierno del eje nazi y fascista que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Fue un intento de invasión que fue un fracaso monumental, pero bueno, es un episodio que se sabe, pero del que se habla muy poco, ¿no? Clara Stauffer, de la que ahora hablaremos claramente, sí, claro. es uno de los protagonistas de Los pacientes del doctor García, y así en un retazo rápido, una española de origen alemán que se dedicó a crear una red para ayudar a evadirse nazis hacia América Latina después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y Aurora Rodríguez, la protagonista de La madre de Frankenstein, un personaje bien curioso que en 1935, después de haber educado a una niña prodigio que creó exprofeso haciéndose embarazar por un cura, después de haberla criado como una niña prodigio, a los 17 años la asesinó de 3 tiros, o de 2, no me acuerdo, porque ella, o de 4, porque la niña se le había ocurrido enamorarse y quería tener una vida independiente, ella pensaba que estaba traicionando al ideal para el cual le había dado a luz, y la mató. Fue un gran escándalo en la República y todo el mundo la dio por muerta cuando la Guerra Civil, y después se descubrió, gracias a unos papeles encontrados en el manicomio de Cienpozuelos, que no había muerto, sino que había pasado toda esa época de la dictadura recluida en un manicomio donde tuvo una segunda vida increíble, ¿no? Entonces, como ven, son unas historias, son historias que agarran personajes como en esas periferias, en esos vericuetos de la historia, y que van en torno a los cuales se articula todo tu proyecto. Entonces, claro, ahí llegamos al por qué, ¿no? Porque cuando tú decías antes que tú pensabas que sabías o que conocías lo básico de la guerra civil y lo básico de la dictadura, es decir, porque uno tenía más o menos, además los de nuestra generación, pues habíamos vivido ya la transición política y tal. Yo creo que quizás tu proyecto literario es en realidad una búsqueda de las raíces del presente, ¿no? Es decir, porque uno tiene la sensación de que la cultura, la identidad española construida en la democracia es una identidad como sin raíces. Efectivamente, es que... Y algunas de las que tiene bastante contaminada, porque las más visibles son las que vienen del antiguo régimen y la antigua dictadura, ¿no? Entonces, yo veo que ese propósito, esa reivindicación, yo casi diría republicana, no tanto en el sentido de la Segunda República Española, sino de la actitud republicana. Es decir, los valores republicanos, yo creo que eso está en la base misma de tu proyecto, ¿no? A ver, es que España es un país tan raro para esto que en España existen enemigos de la memoria. No en todos los países existen enemigos de la memoria. Los enemigos de la memoria dicen siempre que la memoria es un atraso, que hay que dejarla porque hay que dejar en paz el pasado. Y lo que no entienden es que la memoria no tiene que ver con el pasado. La historia tiene que ver con el pasado. La memoria tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro, porque la memoria es una de las claves en el proceso de construcción de la identidad de las personas, porque no puedes forjarte una identidad sin memoria propia, de la identidad de las familias, de la identidad de los pueblos y de los países. Y España, en la transición, optó por una consigna: para progresar hay que olvidar, que consiguió fundar una democracia, bueno, pues efectivamente sin raíces. Yo diría que incluso una democracia en el aire. O sea, la democracia española es una excepción en Europa, porque tanto en el este como en el oeste
las democracias que surgen después de experiencias previas totalitarias, digamos, se asientan sobre su propia tradición antitotalitaria, antifascista en el oeste, antiestalinista en el este. En España, la tradición democrática brilla por su ausencia en la fundación de la democracia española. Y yo de verdad creo que eso es un gran problema para España. Creo que de verdad que es un gran problema. Creo que España tiene un problema muy importante de identidad y no hay que correr mucho para verlo. Tenemos un problema de identidad porque solo somos un país normal cuando juega la selección nacional de fútbol. O sea, en los mundiales y en los europeos somos un país normal. El resto del tiempo no. España está llena de personas que se apellidan Martínez, se apellidan López, Fernández, que siempre han sido españoles, que solo podrán ser españoles, que no podrán ser de ningún otro lugar que no es España, a quienes su país les molesta. Les molesta la bandera, les molesta el himno, les molesta la nación, porque de alguna manera perciben que todo eso tiene más que ver con el pasado, tiene más que ver con la dictadura de la que proviene la democracia, que con su propia vida, ¿no? Yo creo que si en España se hubiera, en el año 78 o en el 82, porque a lo mejor en el 78 no se podía, me da igual, si en el año 82 si hubiera tenido lugar una ruptura expresa de los vínculos con la dictadura, si se hubiera denunciado, no habría costado mucho, habría bastado una simple sesión solemne en el Parlamento, una simple declaración solemne que le dijera a los españoles, bueno, queridos y queridas, esto ahora es una democracia, aquí cabemos todos, aquí honramos a nuestros héroes, pero no pasó nada de eso, al revés. O sea, lo que ocurrió fue que en determinadas instituciones, como la judicatura, por ejemplo, se siguieron manteniendo los mismos nombres, las mismas caras. Bueno, hubo un intento de seguir adelante sin mirar hacia atrás, que en el fondo estaba abocado a fracasar, porque una dictadura siempre, siempre, siempre moldea la conciencia y moldea los sentimientos de los niños a los que educa y de los adultos a los que somete, digamos. Una dictadura que dura 40 años no se va a borrar por el hecho de decir no vamos a hablar de la dictadura. Vamos a hacer que ya no nos importa la dictadura y vamos a seguir adelante. Porque claro, eso es que fue una temeridad. Fue una temeridad. Y eso no podía más que haber temeridad, resultado. yo diría que fue mucho miedo, ¿no? Porque hay que pensar, Claro, el peso del miedo en la historia de España es tremendo también, ¿no? Claro, por supuesto que lo fue. Pero se tendría que haber intentado, no sé. Por otra parte, yo tampoco soy de esos españoles, que los hay, que arremeten contra la transición como un toro de lidia. Porque yo creo que yo tengo memoria. Yo que reivindico la memoria, yo tengo memoria. Yo tenía 17 años en enero del 77. Yo me acuerdo de aquella semana y me acuerdo de todos los muertos y me acuerdo de todo. Yo estoy dispuesta a aceptar que la transición fue la obra que una generación de españoles hicieron honestamente lo mejor que supieron. Yo eso lo puedo aceptar, ¿no? Ahora, lo que no puedo entender es que eso se haya convertido en un freno infranqueable para que otras generaciones de españoles que han venido después puedan hacer honestamente lo que creen que tienen que hacer. Claro. Y en es muy complicado, pero en ese sentido, tu proyecto, esa recuperación de esas historias, que muchas de ellas son historias, porque hay como dos tipos de historias en esa recuperación que yo veo en tu obra, ¿no? Por un lado son estas historias de lucha contra la dictadura, de actitudes democráticas, de sacrificio, con errores, con barbaridades, con aciertos, con todo, ¿no? Como es todo en la vida, ¿no? Que forma parte de una cierta reivindicación de ese pasado que estaba olvidado y de unos referentes, una cierta
mitología de la democracia que también es necesaria, ¿no? Consolidar los mitos, los referentes que ayuden a construir esa mentalidad democrática. Pero al mismo tiempo, y en esto los pacientes del doctor García yo creo que es un ejemplo muy claro, también es una recuperación de esas historias siniestras de la dictadura, que han querido que la propia dictadura, la dictadura y la derecha heredera de esa dictadura, porque hay que acordarse que en España la derecha española, aunque hoy día sea una derecha democrática, es la única derecha gobernante en Europa que procede ideológicamente e históricamente del eje nazifascista de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el resto de los países son derechas, digamos, antifascistas. En España, el origen de la derecha española es ese, ¿no? Entonces, por ejemplo, el papel jugado por España, que es uno de los ejes centrales de la novela, Los pacientes del doctor García, en la ayuda a los nazis, en la evasión de los nazis, de criminales de guerra absolutamente monstruosos, todos los medios que se puso a su disposición y los mecanismos a través de los cuales la clase política, el clero, la diplomacia del Estado español se puso al servicio para ayudar a escapar a criminales de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fíjate, yo cuando cuando estaba escribiendo Los pacientes del doctor García, yo ya sabía qué cita le iba a poner. Porque escribí toda la novela pensando en esa cita, que son unos versos de Jaime Gil de Biedma, que dicen, de todas las historias de la historia, sin duda, la más triste es la de España, porque termina mal. Entonces, esta novela cuenta por qué, claro, la historia de España termina mal. La red Stauffer, que para los aliados era la red de evasión de criminales de guerra más importante de Europa, ha permanecido en el olvido porque, igual que pasó con la invasión de Arán, es que la historia de la resistencia antifranquista es una historia muy desgraciada, ¿no? Bueno, pues la red Stauffer a los franquistas no les interesaba en absoluto darles publicidad, porque era un escándalo que un supuesto aliado de Occidente estuviera haciendo lo que se hizo, ¿no? Pero los aliados en España llegaron a elaborar lo que llamaron la lista negra, una lista de 104 personas, de 104 alemanes vinculados al nazismo, que teóricamente Franco les tenía que entregar, entre los que estaba Clara Stauffer, identificada como la autora de esta red exitosa. Franco no entregó a ninguno de los 104 y no pasó nada. Lo más triste, lo más verdaderamente triste de esta historia es que, en el fondo, a los aliados les caía mejor Franco que los demócratas españoles. Eso es trágico, pero es verdad. O sea, si tenían que elegir entre Franco o los demócratas españoles, elegían a Franco. Lo eligieron. Sí, claro. Era la época de la Guerra Fría, además, claro, el momento en el que se había desplazado el conflicto hacia la Unión Soviética. Claro. Eso es. Entonces, eso fue una monstruosidad que no le cabía en la cabeza a ningún republicano español, y eso fue una tragedia que le amargó la vida a generaciones de republicanos españoles que no lograron entenderlo, no acabaron de entender por qué ocurría eso. Esto es lo que cuentan los pacientes del doctor García. Hay una frase, la historia además, de la red Stauffer y un intento desesperado de unos agentes peculiares, pues un poco amateurs, que por su cuenta intentan hacer algo, ¿no? Para acabar con esto, y no lo consiguen. Hay una frase que yo creo en tu libro que creo que resume muy bien eso que estabas diciendo, y que además, y esa especie de sentimiento trágico, ¿no?, que se da entre los demócratas españoles durante tanto tiempo, que un personaje dice: ¿qué hemos hecho nosotros para que nos vaya peor que a los nazis? Es decir, mientras los nazis consiguen salvar el pellejo, consiguen escapar a donde sea, los demócratas españoles no contaban con el apoyo de nadie y seguían represaliados en su país ferozmente. Cuando yo estaba escribiendo la novela, para mí era muy importante, y de hecho eso lo cuenta Manolo Arroyo en un momento dado, porque los españoles tampoco lo saben, la mayoría, ¿no? En el año 47, en Alemania había democracia, en Austria había democracia, en Italia había democracia. Había partidos, había constituciones, había elecciones,
eran países que habían recuperado su dignidad y a nosotros nos esperaban 30 años más de dictadura, ¿no? Habiendo sido el único país que se había levantado en armas contra el fascismo. O sea, es verdaderamente la proeza de los republicanos españoles fue sobreponerse a esta amargura, ¿no? A este destino tan cruel. Sí, yo recuerdo una vez, me estaba acordando una vez en Francia, en un debate, un debate con tintes políticos, uno de los participantes me reprochó muy amargamente, me dijo que es que ustedes los españoles tienen un sentimiento anti-norteamericano inexplicable. Bueno, muy Y yo, explicable. y yo le respondí, hombre, es que a ustedes Estados Unidos les ayudó a liberarse y a nosotros ayudó a Franco a permanecer en el gobierno durante 40 años. Así que no querrá usted que tengamos la misma percepción, ¿no? Perfectamente explicable, sí. Así es. Y es curioso cómo al final un personaje como Clara, que es una mujer que es alemana y española, es nazi y es falangista, lo tenía todo. Y bueno, y se ocupa, digamos, casi maternalmente de acoger a refugiados que vienen de toda Europa con la dirección de Galileo 14 apuntada, porque es donde vivía ella, y ella les alimentaba, les daba de comer, les buscaba un trabajo. Bueno, pues una mujer como esa, al final, no solamente, digamos, ella se zafa de la justicia aliada, ¿no? Sino que al final, de alguna manera, la actitud de los diplomáticos aliados son lo que le ayuda a tener éxito en esa misión suya, ¿no? Porque que fue muy exitosa realmente. Claro. Lo interesante que ustedes que están escuchando esto, a veces nuestra conversación, además, porque a mí aquí ya Almudena y yo tenemos nuestras tendencias a derivar hacia la política con gran facilidad en nuestras conversaciones, puede dar la sensación de que el libro es un libro que está como centrado en un aspecto político de la historia de España. Sin embargo, no, es que es una novela. Y lo que a mí me parece más interesante es que todos los personajes, incluidos esos personajes canallas, y eso sí que me gustaría bien que entraras a ver cómo trabajan, ¿no? Porque el gran reto de todo escritor es cuando uno está escribiendo un personaje, hay personajes con los que hay una empatía porque ese personaje pues tiene opiniones o actitudes que uno comparte. Pero claro, lo verdaderamente difícil es entrar en pellejo ajeno. Es decir, cuando uno tiene que empezar a hacer hablar y a dotar de sentimientos, de todo tipo de sentimientos, porque no existe el mal en estado pluscuamperfecto. Yo creo que salvo algún caso psicótico específico, pues no existe. Es decir, existen personas que son capaces de tener comportamientos o actitudes terroríficas, pero que después son capaces de amar, que son capaces de tener vínculos. Y eso, en tu libro, eso está muy matizado. Es decir, los personajes son personajes. Y ahí, por ejemplo, hay dos grandes historias de amistad en el libro. Una es una historia de amistad entre Guillermo García, el doctor Guillermo García, y Manuel Arroyo, que son dos republicanos que se van ayudando mutuamente a lo largo de su vida, pero hay otra historia de amistad entre dos nazis, pero nazis, que es Gallardo, el ex boxeador que se va con la División Azul y participa con los nazis en la invasión de Rusia y acaba en Alemania, y Jan Smith de Van der Leer, que son dos nazis, ¿no? Es decir, dos nazis, sí. Y de la misma manera que hay una historia de amor entre el doctor García, Guillermo, y Amparo Priego, que es una mujer que es de idea falangista. Es decir, claro, es una verdadera historia de amor y además es una historia de amor tremenda. Es decir, en la cual hay el peso de la atracción, de la pasión, y en el que el lector pues acabas haciendo que el lector también llegue a tener una empatía con personajes que después son personajes terribles. Claro. Es decir, diferenciando, que esto me parece lo más heroico en términos literarios, es diferenciar el juicio moral que te produzca un personaje de la empatía humana que te pueda causar. Eso tú sabes que eres novelista, que es el gran reto.
Hay un momento que es el gran desafío. Yo, por ejemplo, tú no lo has citado, pero en esta novela hay un personaje secundario real, un personaje real, que era, no fue criminal de guerra, pero era proto-nazi, de hecho es el proto-nazi, Otto Skorzeny, que era muy simpático. Era un hombre muy simpático. O sea, cuando yo me puse a documentar, era el compañero ideal para tomar copas, era buen conversador, era generoso con sus amigos, era... Claro, cuando estás ante un personaje así, lo que tiene sentido, aparte es lo que es honesto, es reflejar esa simpatía, ¿no? Entonces tú no puedes... Es lo que me pasó con Clara, ¿no? Lo que me pasó con Clara, yo a Clara nunca llegué a odiarla. No pude odiarla, me parecía demasiado interesante como para odiarla. Pero siempre que escribía sobre Otto, sobre Clara, sobre Adrián, Adrián es un pobre hombre, ¿no? O sea que es el ejemplo, que además está muy bien, de cómo las crueldades de una guerra están hechas de muchos pobres hombres que hacen lo que les mandan, ¿no? Porque si no hubiera muchos pobres hombres dóciles y dispuestos a apretar el gatillo cuando uno que grita más les dice ahora, pues probablemente muchas atrocidades no se hubieran cometido, ¿no? Y esos pobres hombres que se convierten en verdugos no dejan de ser pobres hombres. Pero sí, había una complejidad moral muy importante en la novela, porque trabajar con criminales de guerra es complicado. O sea, pero por otro lado yo me daba cuenta, yo decía, bueno, Clara trabajaba para el mal, porque si hay una encarnación del mal en la tierra son los criminales de guerra nazis. Sin embargo, ella, que era tan generosa, tan abnegada, que estaba tan entregada a su causa, les quería tan incondicionalmente en una relación en la que se hicieron grandes fortunas, la relación del nazismo con la España de Franco, Clara casi se arruinó, porque ella su dinero personal lo invirtió en su red, ¿no? Yo pensaba, esta mujer, si trabajara para cualquier otra causa, para cualquier otra, la Sí, toda República esa Baltica, energía en otra causa, ¿no? sí, sería una heroína, sería una mujer admirable, pero claro, trabaja para el mal y eso la convierte en un problema, ¿no? Entonces, esos son los personajes verdaderamente interesantes porque son los que los que yo no habría sido capaz de inventarme sola, ¿no? Claro, en la novela, en esta novela, lo que me pasaba a mí como narradora es que luego llegaba a algunos capítulos, a algunos momentos en los que Manolo o Guillermo eran felices y sentía como que se me ensanchaba el corazón. Yo decía, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué Un bien! alivio. Que tampoco son felices muy a menudo, aunque al final les va bien. Yo cuando empecé a escribir esta serie yo me di cuenta que tenía un problema horrible, que era que tenía por delante 6 novelas sin final feliz. O sea, sin final feliz posible, y además el lector sabía que no iba a haber final feliz. Porque claro, Franco se murió en la cama y por mucho que yo adornara a mis personajes, Franco se iba a seguir muriendo en la cama. Entonces dije, bueno, voy a intentar darles, si no puedo darles la felicidad pública, voy a intentar darles que sea una felicidad privada, que sean felices en su vida privada. Y en esta novela, por ejemplo, con Manolo me costó, pero al final lo conseguí en Buenos Aires, que es una ciudad tan especial y tan amada para mí, y bueno, y él... Pero es verdad que es una novela complicada, porque de escribir también por la cantidad de desdichas, que dices, bueno, Claro. estoy cansada, ¿no? Pero, en definitiva, yo creo que no hay nadie, por insistir en lo que has dicho, no hay nadie que sea completamente malo y nadie que sea completamente bueno. Y para un novelista, para un narrador, o para un narrador en general, eso nunca deberíamos perderlo de vista, porque realmente los malos malísimos de la muerte no nos dan miedo. O sea, el Joker de Batman no nos da miedo. ¿Qué gente nos da miedo? Nos da miedo
los padres de familia encantadores que tienen una chica encadenada en el sótano, los terroristas que le suben y le bajan la compra a la vecina de arriba, que es una señora mayor. Esa gente nos da miedo, los que tienen luces y sombras. Y en una novela como esta es que había mucha abundancia también de matices, ¿no? Claro. No, y sobre todo lo que no se puede es escribir contra los personajes. No, eso nunca, no puede. Eso no se puede porque entonces Bueno, a partir... puedes, Sí, pero es pero... una equivocación y además, muy grande. y se nota porque pierden carne y hueso inmediatamente, Claro, ¿no? claro. Estaba pensando, por ejemplo, que de todas formas, fíjate, yo entiendo bien esa voluntad de que les vaya bien a los personajes, porque al fin y al cabo, como uno convive con ellos durante tanto tiempo, pues pasan a ser como miembros de la familia, ¿no? Uno dedica una cantidad de Sí, horas a esas criaturas sí. que no existen o que existieron, pero ahora son papel, están en tu, como está Clara, que murió en el 84, pero que ahora tú la pones a vivir en tus páginas, ¿no? Pasa tanto tiempo que es como si fuera alguien de la familia, ¿no? Esa especie de enajenación mental transitoria por la cual estamos autorizados a mantener conversaciones con seres que no existen, ¿no? Y ya estar preocupados por ellos, ¿no? ¿Qué será de ellos? Lo que pasa es que también ellos tienen sus propias opiniones. Yo no sé, ¿a ti se te ha revelado algún personaje? Porque a veces uno quisiera que le pasaran ciertas cosas y los personajes no se dejan, se equivocan con una tenacidad verdaderamente bárbara o hacen cosas que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo eso, hombre? ¿Cómo se te ocurre? Y Pues no hay mira, manera de evitarlo. para mí eso es una cosa que tiene que ver con la madurez. A mí los personajes se me revelaban al principio. En mis primeras novelas se me revelaban. Pero ahora no, porque el control lo tengo yo. Una vez en una librería de Madrid hicieron una campaña y pidieron una serie de escritores que definieran, o sea, que diéramos una frase sobre nuestro oficio, ¿no? Y yo conté una cosa que es verdad, que hace unos años hubo una campaña de publicidad de unos neumáticos, no me acuerdo de qué marca, no sé si eran Firestone o Pirelli o no me acuerdo, igual os acordaréis. La imagen de los carteles era un atleta negro con tacones. Un atleta negro, un maratoniano, dispuesto como para echar a correr con unos tacones rosas de aguja. Y el eslogan de la campaña era: la potencia sin control no sirve de nada. Y yo cuando leí esa frase dije, esto es el eslogan de mi oficio. La potencia sin control no sirve de nada. Cuando tú consigues controlar la potencia de lo que escribes, los personajes se dejan de revelar. A mí ahora ya no se me revela ni Dios. Así, resumiendo. Los tienes firmes. Ahí lo tengo. Ni siquiera Aurora. No, ni siquiera Aurora. Bueno, Aurora... Lo que sí me suele pasar, pero eso no son rebeliones. Eso tiene que ver con otras cosas. Pero sí es verdad que muchas veces, cuando cuando escribo una novela ya tengo un cuaderno en el que la he resuelto y he hecho la estructura y he pensado en cada capítulo, en los argumentos de cada capítulo y tengo asignado absolutamente todo lo que va a pasar y procuro tener un control absoluto del libro. A pesar de eso, claro, hay veces inevitablemente, porque los personajes viven, descubro que he confiado demasiado en un personaje que no tiene tanto recorrido como yo creía que tenía, y sin embargo hay algunos secundarios que empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y dejan de ser secundarios. Eso sí me pasa. Oye, y hablando de personajes, bueno, un dato, lo he leído, porque claro, ya a mí no se me ha ocurrido contar, pero alguien decía en una reseña de los pacientes que tenías 300 personajes en el libro. Ah, no Que lo sé, yo no lo sé. me pareció una cosa que casi me cortó la respiración. Digo, por Dios. Y ahora que me dices que con ese control vas a parecer un guardia de tráfico, 300 Hombre, personajes circulando. Eso yo es un hago una lista de ejército. personajes al final. Hago una lista Sí. de personajes al final por dos razones. La primera es que yo siempre he querido ser una novelista rusa. En las novelas rusas clásicas siempre hay, bueno, y no tan clásicas, hasta en Vida y Destino siempre hay una lista de personajes, en las de Dostoyevsky, en todas, ¿no?
Y yo en Manolita empecé a hacer lista de personajes porque la gente se pierde, ¿no? Entonces, y me pasa una cosa muy graciosa. Yo hago una lista de personajes, no los cuento. Pero cuando acabo la novela me la voy leyendo y voy sacando personajes. Y ya está. Y entonces los agrupo por lugares o por situaciones. O sea, pongo en el Berlín ocupado, en un pueblo de Toledo, y ahí van saliendo los personajes, ¿no? Y por supuesto, en el índice de la novela hay una parte que pone los personajes. Y luego llegan los lectores. Y llega la Feria del Libro, y llegan San Jordi, y llegan los lectores. ¡Ay, maja! ¡Qué cantidad de personajes! Me he tenido que hacer un cuadernito que aquí tienes, que me los he escrito. Y yo digo, pero si hay una lista de personajes al final del libro. Claro, pero hasta que no he llegado al final no lo he visto. Digo, pero si sale en el índice. Y dice, ay, yo el índice no me lo leo. Yo el índice no me lo leo. Entonces dice, bueno, es muy difícil. Por mucho que nos esforcemos, la gente va a seguir haciéndose su lista y les gusta más su lista que la del final. Pero yo no los cuento, ¿eh? O sea que eso no lo sé. Pero eso es bonito, porque ese es el entusiasmo del descubrimiento, ¿no? Es decir, cuando te vas metiendo en la historia y entonces de repente necesitas ir fijando, ¿no? ¿Quién es este? ¿Por qué le pasó? Y claro, tú en esta novela ya, pues si a la gente no le gustaban los 300 personajes, además hay un montón que llevan varios nombres, que se llaman de varias maneras, que tienen sus apodos, que se hacen pasar por otra persona, que se cobran la identidad de otro, empezando por Guillermo García Medina, que en realidad vive como Rafael Cuesta, que es el nombre falso que está usando para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, porque esta novela es la historia de 3 impostores. Así termina el primer capítulo, ¿no? Capítulo, sí. La historia de 3 impostores. 3 personas que esconden su identidad por diversas razones. Guillermo García Medina, el protagonista de la novela, antes de perder la guerra, es un hombre que tiene muchas cosas, o sea, tiene una profesión que le gusta, tiene un trabajo que le gusta, tiene una casa, tiene una mujer, tiene un hijo, tiene un proyecto de vida y tiene que renunciar a todo eso para seguir vivo. Y entonces, para poder seguir viviendo, tiene que adoptar otro nombre, tiene que cambiar de profesión, tiene que irse a vivir a otro sitio y tiene que renunciar a todo lo que tenía. Ese es un caso de impostor vital, digamos, ¿no? Luego, su amigo Manuel Arroyo, que es diplomático, que es lo más parecido a un espía profesional que hay en el libro, pues llega a tener 7 identidades, me parece, que son coberturas que necesita para trabajar, para poder moverse en España durante la guerra y en la Segunda Guerra Mundial y luego para emigrar a Argentina. A mí, aunque en teoría no hay que hablar de los finales de la novela, pero uno de los momentos que más me emocionó de la novela es cuando Guillermo, en plena dictadura argentina, va al consulado español, se salta la cola y cuando le dicen que tiene que esperar, que tiene que esperar y que tiene que esperar, saca 7 pasaportes y pone uno al lado de otro, ¿no? Y dice, dígale al cónsul que quiero verle. Entonces, claro, la secretaria se desmorona. Me dice, ¿este señor quién será? Bueno, pues es un impostor, pero es un impostor profesional. Y luego Adrián Gallardo también, claro, Adrián Gallardo también acaba siendo un impostor por otro motivo, para ocultar su crimen, para ocultar un crimen, bueno, se convierte adopta un nombre que no es el suyo. Todo esto en el contexto de quizá la época más canalla del siglo XX y una de las más canallas de la humanidad, ¿no? Que es lo que fue la retaguardia de las grandes guerras, ¿no? La retaguardia de la Guerra de España, la retaguardia de la Guerra Mundial y los fangos sobre los que se asentaron las bases del presente democrático. Claro. Sí, una novela, fíjate, que tiene muchos personajes, pero también tiene muchos escenarios, porque aparte de España, está Francia, donde están los exiliados, está Rusia, donde está la División Azul, Alemania con la caída, Argentina, que es uno de los lugares donde fueron a parar muchos de los nazis que consiguieron escapar.
termina de esa manera también un final, también ese final un poco trágico, que me gusta particularmente que termine también en la referencia al golpe en Argentina en el 76, en la dictadura militar argentina, porque no son fenómenos, todos estos fenómenos no son estos golpes militares, estas ideologías que se van transmitiendo, que van fructificando. Eso, lo que pasó en Argentina también, de alguna manera, es fruto del hecho de que ese país se convirtiera en un determinado momento en una especie de vertedero de criminales de Europa, ¿no? Guerra, y eso son precios que se pagan después con el paso del tiempo, ¿no? Y estaba pensando... Dime. No, y estaba pensando que como ahí aparecen muchos... hay obviamente personajes de ficción, pero hay muchos personajes históricos, aparte de esta Clara Stauffer, que es un personaje bien interesante que ya hemos hablado, y que se podría hablar mucho más, porque además era una deportista, después fue ya fuera de tu novela, pero ella después fue campeona de natación de la tercera edad, a los 70 años, una cosa así en España. Había sido campeona de natación juvenil y luego... que era un personaje con unas historias ha sido un personaje muy entusiasta en su entusiasmo nazi, pero entusiasta. Pero aparecen también muchos personajes, aparte de los personajes de ficción, muchos personajes históricos. Y te iba a preguntar si había algún personaje histórico de los que te han ido saliendo en esto que te haya sorprendido o que te haya marcado particularmente a la hora de abordarlo en relación al tema que estamos hablando, el tema de la evasión nazi, del apoyo de los nazis, etcétera. Yo quería decirte antes una cosa, que es que el final de la novela, lo de la dictadura, se debe a una periodista argentina de Página 12, que siempre que voy a Argentina me hace la entrevista a ella, que me dijo que le conté por encima la novela que iba a escribir, que era esta, y me dijo, ¿no vas a hablar de los reexiliados? Y yo dije, ¿reexiliados? Y me dijo ella, sí, aquí llamamos reexiliados a los republicanos que vinieron, y cuando el golpe militar se tuvieron que volver a exiliar en España. Entonces, me impresionó tanto que en Argentina hubiera una palabra para esa gente y en España no la hubiera. Y esa especie de drama perpetuo, ¿no? De no estar seguro nunca, o sea, tener que abandonar tu país, cuando ya tienes otro país, pues resulta que ese país ya no es tuyo porque tienes que volver al que era tuyo, que ya no es tu país. O sea, ese laberinto me sobrecogió mucho. De todos los personajes históricos del libro, a mí los que más me emocionan y con los que más disfruté es con Juan Negrín y Pablo Azcárate derrotados, viviendo como una pareja de jubilados en Londres. Yo sé que ellos no tienen que ver con la evasión de los nazis, pero esa casa de Taplow y ellos quedando los domingos a comer y maquinando, ¿no? Y maquinando, intentando conspirar, cuando ya no tienen absolutamente ningún poder, tienen la razón, pero ya no tienen poder, ¿no? Ellos fueron los que más me emocionaron. También es verdad que es que les tengo mucho cariño. Sí, pues además, qué personajes, ¿eh? Hombre, fíjate. Bueno, yo creo que a lo mejor ya sería momento, porque llevamos aquí 1 hora y cuarto de conversación, de abrir turno de preguntas. A ver, para mí es un gusto escuchar, y sobre todo cosas que no forman parte del día a día, ¿no? A pesar de que, como dice Almudena, yo también soy de su generación y te saludo, no te conozco, no he tenido ocasión de saludarte personalmente en ningún momento, pero sé perfectamente, he leído cosas tuyas, habiendo pertenecido a la misma generación y habiendo oído prácticamente lo mismo. Claro que hay opciones vitales, aunque cuando eres joven las tomas no con la misma conciencia con las que las hubieras tomado si ya tienes, como tú dices, experiencia y veteranía, ¿no? Entonces hay que ser indulgente con uno mismo porque hay cosas que no se puede volver atrás. Pero me he sentido muy identificada contigo cuando has dicho no sabía nada de la guerra civil. Claro. Y por contra todo el mundo piensa que sabe y Sí. todo el mundo emite juicios y sería algo que habría que decirlo muy en alto. No emitamos juicios, no opinemos en función de algo que francamente ignoramos, y lo ignoramos porque las circunstancias no nos permitieron conocer.
y quizá ahora ya no hay tiempo o no hay ganas, o si lo hay, pues en fin, a otras circunstancias. Entonces me parece muy importante decir, pero decirlo, en fin, para que fuera realmente asumido por toda la sociedad española, no opinemos sobre algo que realmente conocemos muy poco y solamente tenemos los 4 clichés. Ahora bien, por ejemplo, tu novela, que espero leer en breve, sí que nos permite conocer a través de las vidas de las personas. Tú con tu experiencia, que ya sé que tienes mucha, ¿qué te supone emocionalmente? ¿Te supone emocionalmente un sacrificio, un reto, una lucha, una complicación, o por contra, eres capaz de distanciarte emocionalmente de aquello que aconteció en tu país? Porque yo creo que es algo que, como somos poco conocedores y hemos sido educados en una especie de limbo en el cual blanco o negro, lo bueno y lo malo, y tú has señalado que hay muchas sombras, a tu edad, a nuestra edad, a los que estamos escuchándote, ¿qué te ha supuesto emocionalmente sumergirte durante tanto tiempo en este proceso de aprendizaje y al mismo tiempo que te ha permitido crear? Bueno, es una pregunta interesante, porque es verdad que los escritores siempre hablamos de que esperamos que nuestros libros afecten a los lectores, pero claro, a un escritor lo que escribe le afecta, ¿no? Claro. Entonces, estas novelas, bueno, creo que antes cuando estaba hablando con José Manuel del sufrimiento que a veces me producen mis propios personajes, esa especie de desdicha continuada en la que viven, estas novelas no se pueden escribir como novelas, como una historia de amor contemporánea, porque una historia de amor contemporánea que puede ser una obra maestra, o sea, no estoy hablando de literatura, pero en la emoción del autor pueden pesar muchas cosas, puede estar muy satisfecho, puede haber conseguido hacer un gran libro, que era lo que pretendía, pero probablemente no le exige dudar sistemáticamente. Escribir novelas como estas a mí me aboca a la duda perpetua, ¿no? Yo que escribí un libro de artículos que se llama La herida perpetua, si algún día escribo un libro sobre el proceso de escribir estas novelas, la podría titular La duda perpetua, porque estoy todo el tiempo haciendo ese esfuerzo de intentar resistir la fascinación de los personajes odiosos, pero sin embargo sin resistirme a reconocer todo el atractivo que pueden tener esos personajes. Estoy constantemente calibrando el valor, la repercusión moral de un hecho o de otro hecho, pensando sin parar en la represión republicana, pensando sin parar en las traiciones, en los elementos más dolorosos de la derrota. Claro, una derrota que yo no he vivido, desde luego, pero con la que sí me identifico, porque tiene que ver con la idea que tengo de mi país y con el país que podría haber sido el mío y no fue, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjate, te voy a decir una cosa. Escribir del enemigo no duele. Escribir mal del enemigo no duele. Describir las atrocidades del enemigo, incidir en las catástrofes provocadas por el enemigo no duele. Pero, sin embargo, examinar los errores de los que no son los míos, porque están muertos todos, pero examinar esa cadena de errores constante, pues eso llega un momento que duele y termina la moral. Eso es así. O sea, yo hay días que me levanto de la cama y pienso, uy, qué poco me apetece lo que tengo que escribir hoy, porque ya sé que lo voy a escribir. Y sin embargo, eso no deja de ser fascinante y no deja de formar parte de la excitación y de la emoción de la escritura, ¿no?
es complicado. A ver, había una pregunta. Sí. Bueno, ante todo, dar las gracias por este lujo de oír a la autora, dar las gracias a Almudena Grandes, al Cervantes. Yo soy profesora en el Instituto Español de Lisboa y este año nuestros alumnos de segundo de bachillerato leen este libro. Entonces es verdaderamente un lujo y un placer. Quisiera plantear dos preguntas. Una sobre los personajes secundarios. Si personajes como Experta o como Pepe Moya, Experta que es un secundario fundamental y que hila y une diferentes clases sociales, ¿cómo surgen? ¿Cómo los crea? ¿Estaban ya antes? Un poco eso. Y la otra, pura curiosidad y deseo, saber si esos cuadernos previos los guarda la autora, los tira, desaparecen, los veremos. Estas son mis dos preguntas. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, más fácil la segunda. O sea, los cuadernos los guardo como oro en paño. O sea, los tengo todos puestos unos al lado de otros y los mismo mucho. Porque además yo cuando acabo una novela, el cuaderno se queda como está. O sea, no sigo escribiendo nada más en ese cuaderno. Pero curiosamente, hay veces que cuando tengo que contestar a algo difícil, yo qué sé, cuando me hacen preguntas alguien que está haciendo una tesis o algo así y que no está en España, entonces me la manda por correo. Si no me acuerdo exactamente bien de algo, he descubierto que me manejo mejor consultando el cuaderno que consultando la novela. O sea, que los cuadernos también tienen importancia para mí. Eso por un lado. Luego, desde el punto de vista de los secundarios, Pepe Moya es lo que se llamaría un secundario de lujo, porque Pepe Moya aparece en todas las novelas de la serie. Pepe Moya es un personaje importante en El lector de Julio Verne, donde le llaman Pepe el Portugués, que es el mote que tiene Jaén, pero es un secundario que va a aparecer en todas las novelas de la serie, es un poco el Araceli de esta serie, ¿no? En algunas sale muy de refilón, por ejemplo en Inés y la Alegría sale de refilón porque claro, conectar Toulouse con la provincia de Jaén en los años 40 era muy difícil, pero en Manolita tiene un papel importante, en Los pacientes tiene un papel importante y en La madre de Frankenstein también tiene un papel importante, siendo siempre secundario. O sea que Pepe Moya, digamos, forma parte del proyecto. Experta no, Experta es un personaje de esta novela, ¿no? Experta es muy importante, o sea, al final, estoy de acuerdo contigo, todos estos personajes aparentemente pequeños son importantes en una novela que lo que pretende es contar la historia desde abajo. O sea, yo lo que pretendo, siguiendo las enseñanzas de Galdós, es contar la historia desde abajo, desde la vida cotidiana de la gente corriente. Entonces, en la vida cotidiana de la gente corriente, los personajes como Experta, que aparentemente no tienen fuste literario, que no tienen mucha... Pues son fundamentales, ¿no? Y sobre todo en la historia que desencadena la relación entre Guillermo y Amparo, Experta juega un papel fundamental. O sea que esos están en el cuaderno. O sea, Experta existía en el cuaderno, no me la inventé sobre la marcha. Los secundarios, digamos, forman parte del capital de la novela con el que cuento desde el principio. De todas maneras, una cosa que quería preguntarte, Almudena, la reaparición de personajes de otras novelas se da más veces en tu obra, ¿no? Es decir, tú creas, hay como un flujo de personajes que aparecen de una novela a otra, ¿no? Eso es una influencia de Galdós también. Eso es un homenaje. Perdonar un poco. Tengo una pregunta que lo ponen en el chat porque no tiene cámara, que es la profesora María Fernanda Abreu, que dice textualmente que sabemos que tú, Almudena, eres una de las mayores estudiosas de Galdós, que José Manuel Fajardo incidió al principio en Galdós y en los episodios nacionales, y lo que pide, al hilo de lo que estaba diciendo José Manuel, es que si puedes hablar un poquitín de esa relación de tu obra con Galdós. Es lo que pregunta María Fernanda Abreu.
Pues me ha adivinado la intención, porque lo que le estaba contando a José Manuel es que efectivamente una de las características de las novelas de Galdós, tanto en los episodios como en las novelas contemporáneas, y de vez en cuando hasta en puentes, hay puentes en los que saltan de una a otra, es que comparten personajes. O sea, los personajes protagonistas de unas novelas son secundarios en otras, y hay personajes secundarios que son secundarios en varias. Y yo creo que esa es una estrategia galdosiana muy feliz para darle espesura a ese mundo paralelo que él calcó, digamos, encima del mundo normal. Esas conexiones lo que hacen es espesar la vida que se cuenta en las novelas, ¿no? Porque claro, esta serie también es la historia de una red, es la historia de una red clandestina. Como muchas series de novelas de Galdós, de episodios nacionales de Galdós, son historias de redes. Entonces, esa sensación de redes, de estructuras conectadas, no hay nada mejor que lo de que se compartan personajes. Yo creo que, de todas maneras, ya he dicho antes lo de contar la historia desde abajo, que Galdós nos enseñó a contar la historia desde abajo. Nos contó que la vida privada de la gente pequeña es una manera de contar la vida pública de las naciones, ¿no? Eso lo aprendimos en Galdós. Y también nos enseñó que se puede hacer una novela de ficción basada en un hecho histórico real, adelgazando al personaje real hasta el punto de que en algunos episodios de la cuarta serie, Isabel II es una falda que cruje por un pasillo. A él le interesaba mucho más, a Galdós le interesaba mucho más los efectos de las decisiones que los grandes personajes tomaban, los efectos que esas decisiones tenían sobre la vida cotidiana de la gente, que las decisiones de esos personajes, ¿no? Y era muy radical en eso. Y por eso es un escritor tan moderno. Y por eso es un referente democrático esencial de los que tenemos en este país, ¿no? Buenas tardes, gracias Almudena. Te hemos visto siempre en la Feria del Libro de Buenos Aires y se te extraña. Yo también extraño la Feria del Libro de Buenos Aires. Y bueno, evidentemente los cuadernos suscitan mucho interés entre tus lectores y tus oyentes. Quisiéramos verlos, quisiéramos saber qué tamaño tienen, si tienen tapa dura, de qué color. Bueno, eso os lo puedo contar. No os los voy a traer, pero os lo puedo contar. Y bueno, y en esos cuadernos contaste que por lo menos en esta serie tenías el control de la novela porque sabías dónde empezabas y dónde terminabas. Las novelas anteriores a esta serie, ¿también entraban en tu cuaderno o fueron escribiéndose como el río que corre? El cuaderno fue una mejora o una etapa de mi evolución que coincide con los aires difíciles. A ver, yo siempre había usado cuadernos para apuntar. Tengo un cuaderno de Lulú, tengo un cuaderno de Malena. Bueno, el de Lulú era porque escribía en mis horas de trabajo. Entonces me llevaba un cuaderno editorial para adelantar trabajo mientras tenía que estar trabajando. Pero hubo un momento fundamental en mi vida, que fue en el año 97, que tuve a mi hija pequeña, que era la última hija que iba a tener, y estaba terminando las de Geografía Humana, y yo decidí, bueno, pues como todas las madres, que la niña no iba a ir a la guardería hasta que tuviera 2 años y medio, y qué tal, y qué cual, y qué cual. Y entonces cuando se me ocurrió la historia de los seres difíciles, yo, en mi plan de vida, me quedaban como 8 meses de estar con mi hija. Como 8 meses de estar dedicada a la niña y tal. Entonces se me ocurrió esa novela y yo dije, ay, ¿qué voy a hacer? Porque claro, no me puedo poner a escribir y tampoco la voy a meter en la guardería antes. ¿Qué puedo hacer?
Y dije, bueno, voy a coger un cuaderno a ver si adelanto trabajo. A ver si adelanto trabajo. Y ahí fue cuando el cuaderno cambió de sentido para mí y se convirtió en un cuaderno de bitácora, porque antes eran cuadernos de aquí te pillo, aquí te mato, de ahora pongo esto y ahora tal. No, durante todos esos meses yo empecé a pensar en esa novela de otra manera y empecé a escribir cosas como los protagonistas son dos, un hombre y una mujer. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo se llama él? ¿Qué hace? ¿Qué les une? ¿Qué les separa? Yo en mis cuadernos me paso la vida preguntándome cosas al principio. Luego ya, el resto, las primeras páginas siempre son preguntas. Y el resto del cuaderno son las respuestas a esas preguntas. Entonces, el hecho de tener que estar con mi hija, de llevarla al parque, me enseñó otra manera de trabajar, ¿no? Y descubrí que la manera que acaba de descubrir, valga la redundancia, era muy ventajosa porque desde entonces yo las crisis no las paso en la novela, las paso en el cuaderno, que duele mucho menos. O sea, ese momento de, oh Dios mío, estoy en un punto muerto, no sé por dónde seguir, ya no me pasa en el texto, me pasa en el cuaderno. Gracias. Y una última pregunta. Ya que se llama serie, ¿alguna vez estuvo en proyecto convertir tus novelas en series audiovisuales, televisión, cine? A ver, los de audiovisual no me dejan hablar, porque esto todo es secretísimo, pero te diré que hay un proyecto bastante avanzado, no voy a decir nada más, de los pacientes. Ya está, no puedo decir más porque se enfadan conmigo. Son como los presidentes de los clubes de fútbol, los del audiovisual. Es muy peligroso. Ok. Muchas gracias. Conocemos. Gracias a ti. Quería decir algo. Yo tengo más años, tengo 72 años y tuve un padre que pasó varias guerras. La primera, también estuvo en las brigadas internacionales en la Guerra Civil de España y la Segunda Guerra Mundial también. Y solo en un momento de su vida es que empezó a contar algunas cosas, porque le dolía mucho contar lo que había pasado, que él decía que era todo horrible, era horrible, y que no se quería acordar. Y para no acordarse, no contaba, no hablaba. Y entonces yo me he enterado solo ahora de cosas, por ejemplo, de toda la familia de él, de Polonia, porque mi padre era judío polaco, que murió en los campos de concentración, de las luchas de él, de los amigos de él. Por ejemplo, solo supe ahora que hubo amigos de él que también estaban en Francia y que se fueron a luchar a España, que habían muerto. Él nunca me contó eso, nunca me contaba las cosas feas, se nota que no las quería revivir. Y por eso que te quería decir que quizás por tu edad, ¿no? Porque sos más joven, podés hablar más fácilmente leyendo cosas sobre algo que no viviste, o decir, viviste una parte, yo también he vivido algunas cosas en Argentina, en Portugal, en España. Me acuerdo que la primera vez que vine a Europa yo tenía 12 años, así que hace 60 años, me llamó mucho la atención el atraso, el miedo y la subserviencia, no sé cómo se dice en castellano ya, en que vivían las mujeres tanto en Portugal como en España. Me chocó muchísimo. Y la gente que no hablaba, que se callaba, que no contaba, que no decía nada, ¿no es cierto? Había un silencio pesado, ¿no es cierto? Si ibas a una librería y pedías un libro, que evidentemente yo no podía saber, que no era permitido, que no estaba publicado, me miraban y me decían que me callara, ¿no es cierto? Que yo era una cría, tenía 12 años, después volví con 16 años a Europa, 17, y también era eso, la gente mayor no quería hablar, no quería contar, no quería acordarse. No es que quería olvidar, tenía miedo. Y por eso me parece maravilloso
que alguien como vos escriba sobre estas cosas que la gente en su momento podía haber contado y escrito y publicado, no lo hizo. Ni en películas, ni en discursos, ni en nada. Hubo un silencio casi obligatorio, pienso yo. Como dijo Fajardo también, el miedo es algo muy castrante, ¿no? Y yo creo que yo escribí mi primera novela hablaba un poco de la guerra civil y yo me fui a la ciudad, al lugar donde nació Franco, y mi marido me decía, pero ¿por qué hablas con los viejos? Y yo le decía, pues los viejos se acuerdan de lo que pasó. Esto fue ya hace 20 y pico de años. Y entonces me hablaban de Paquito. Y nadie, mi marido me decía, pero mi marido es portugués, pero ¿quién es Paquito? Que te pasas el tiempo hablando de Paquito. Le digo, bueno, Paquito era Franco. Claro. Y cuando yo pregunté, pero ¿por qué lo llaman Paquito? Y me dice, pues él tenía un primo que también se llamaba Francisco, que era más alto que él, y entonces era Pacón, era Paco y Paquito. Bueno, y nadie me quiso contar muchas cosas. Solo encontré una mujer que vivía acá, una gallega, que me contó cosas que había vivido. Pero en España nadie quiso hablar. Eso es por eso que es maravilloso escribir sobre esas cosas y que mucha gente te lea. Gracias. Gracias a ti. Y sí, es verdad que la cosecha del terror fue el silencio. Claro. Y era un silencio que tenía que ver con el miedo, pero con un miedo en muchas ocasiones, no un miedo indiscriminado, ¿no? Sobre todo, en España era peligroso ser hijo de según quién. Entonces los padres no les contaban a los hijos para que los hijos no supieran. Claro. Para que no pudieran contar, para que no dijeran, pues mi padre me ha dicho, pues no sé qué. Era mejor que no supieran de esas cosas, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver también con lo que hablábamos antes, porque, claro, la segunda generación, los hijos de quienes se enfrentaron a la guerra civil, fueron educados en el silencio. Los perdedores, por esto que te digo. Claro. También muchos hijos de vencedores, porque hubo muchos vencedores que no estaban muy orgullosos. Hubo algunos que sí estaban muy orgullosos, pero hubo otros que no. Entonces, esa fue la generación que hizo la transición. Lo que hicieron fue aplicar lo que habían aprendido. O sea, les habían educado en el silencio, aplicaron su educación. Es que una historia como la de España, lo que fue la guerra y la dictadura, es muy traumática. O sea, no se puede resolver con facilidad. Bueno, yo creo que este puede ser un cierre estupendo para esta conversación. ¿Verdad? La memoria, cuando la memoria y la historia se convierten en material literario, porque quien lo va a escribir no vivió, ni siquiera recibió el primer relato, sino el segundo, el tercer relato, como ocurre siempre con todas las grandes literaturas, ¿no? La verdad es que ha sido muy interesante, como ya era de prever. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, ha sido un placer hablar contigo. Gracias a todos, gracias al Cervantes de Lisboa por haberme invitado, gracias a Manuel Valente por haberme acompañado y gracias a todos los que habéis estado ahí por la compañía también y porque bueno, de alguna manera, yo que hablo tanto de resistentes, estos encuentros, estos Zooms y estos Skypes y estos Instagram son también una manera de resistir contra el virus, mantener el contacto con los lectores, aunque sea a través de una pantalla, ¿no? Pues es frío, pero también es caliente, porque es una manera de resistencia. Así que muchísimas gracias a todos. Ha sido realmente bueno, como siempre, un placer literario y humano con nosotros, y comparto lo que el resumen que has hecho, que estos actos y estos encuentros son una forma de resistencia y de intentar eso, mantener viva la cultura y sobre todo el puente entre Portugal y España. Y de verdad, repito, un placer literario y humano tenerte con nosotros.
Para mí ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias por habérmelo facilitado. Y cuidaros mucho todos. Y cuidaros mucho todos para que nos podamos abrazar lo antes posible. Muchas gracias y hasta la próxima.